Saludos jóvenes, espero pues se encuentren bien en las casas haciendo caso a todas las medidas de seguridad y de confinamiento para evitar que este virus se propague con la velocidad que se ha propagado en otros países, que básicamente es el peligro más grande que tiene esta enfermedad, la velocidad de propagación que termina por desbordar los sistemas de salud. Entonces, en esta situación vamos a continuar el curso de forma virtual. Habíamos quedado en eh, toda la base fundamental conceptual del curso de Administración y Contabilidad, de la cual ya bastante hablamos. Es básicamente una perspectiva mucho más teórica, mucho más conceptual, pero de ahora en adelante vamos a empezar a preguntarnos cómo podemos comenzar a llevar adelante esta función administrativa y más adelante aún la parte contable y todo lo que implica el manejo de la información contable y financiera de una empresa. Hasta el momento hemos considerado como una unidad administrativa básicamente cualquier proceso que requiera utilización de recursos y que persiga algún propósito o algún resultado concreto. Pero en este momento vamos a empezar a tratar ya a esa unidad administrativa como lo que vimos la vez pasada, o por lo menos lo que vimos en las diapositivas que les envié la última vez acerca de la empresa. Eh, Fundamentalmente, la administración y la contabilidad se aplican ya en la vida real a las empresas, y las empresas vistas como procesos en los cuales fundamentalmente lo que se busca es el logro de una misión empresarial. Eh, Ese logro de la misión empresarial está sujeto a la capacidad que tenga el administrador para llevar a cabo lo que llamamos un proceso administrativo. Estas diapositivas ya se las había enviado, pero en este momento lo que vamos a hacer es hacerles un comentario y una explicación con miras a ir desarrollando los conceptos de una mejor manera. A partir de este momento lo que vamos a ver son dos diapositivas, las que ya les envié sobre el principio del proceso administrativo general, y las que siguen sobre la primera parte del proceso administrativo, que es la planeación. Bueno, quiero que se imaginen una situación en la que ustedes, por ejemplo, quisieran llevar a cabo un evento familiar. Puede ser, no sé, un quinceañero, una reunión familiar cualquiera, una fiesta de grados, eh, en general cualquier tipo de evento que como tal implicaría la toma de una serie de decisiones planificadas con el fin de buscar que el evento sea un éxito, ¿cierto? Nadie quisiera que aquello que se propusiera hacer fuera un desastre o un fracaso. Todos quisiéramos llevar a cabo nuestros planes con una probabilidad de éxito. Entonces deberíamos empezar a hacernos estas preguntas. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Lo primero que se debe hacer al momento de comenzar a proyectar algo así como un evento familiar. Dentro de esas preguntas que podremos realizar estaría cómo debería organizarse el equipo de trabajo. Supongamos que tenemos varias personas involucradas en ese proceso eh, y que son parte de la familia, en este caso, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes deberían encargarse, por ejemplo, de la comida? ¿Quiénes deberían encargarse de la decoración? ¿Quiénes deberían encargarse de traer suministros o de la música? En general, hay varias actividades que hay que realizar para poder asegurar el éxito del evento, ¿no? Pero una pregunta fundamental: ¿quién dirige el trabajo?
quien dirige la realización de todas las actividades, porque es necesario encontrar una forma de coordinar todos los esfuerzos de forma que se pueda hacer un uso eficiente de los recursos. Recuerden que el objetivo fundamental de la administración es la efectividad en el manejo de los recursos. Otra pregunta importante: ¿cómo debería manejarse el recurso económico? ¿Con qué presupuesto contamos, por ejemplo? Y si ese presupuesto alcanza o es suficiente para llevar a cabo todas las actividades necesarias para el éxito del evento. Entonces, realizar, digamos, algo tan sencillo como un evento familiar no es algo tan fácil si no tomamos en cuenta una serie de pasos fundamentales. Esos pasos fundamentales están contenidos en el proceso administrativo. Y ese proceso administrativo es aplicable absolutamente a cualquier actividad que queramos realizar y que tenga un propósito definido. Tengamos en cuenta esto. En el curso en el que estamos, que es fundamentalmente un curso de tipo más práctico que teórico, por la sencilla razón de que ustedes no son administradores o no están estudiando para ser exclusivamente administradores, sino que tienen un propósito concreto, profesional, pero que ese propósito concreto y profesional debe ser acompañado por el desarrollo de una competencia, que es la competencia administrativa. Entonces, la mejor manera de poder desarrollar esa competencia es desde el punto de vista práctico. Para nosotros, básicamente lo que tenemos que hacer es desarrollar esa perspectiva práctica a la hora de aplicar el proceso administrativo. Por lo tanto, debemos entender la administración como un medio o conjunto sistemático de medios, técnicas, métodos y procedimientos conducentes al logro de un objetivo propuesto de una forma eficiente y eficaz. ¿Correcto? Eso es básicamente un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Pero entonces, ¿cómo hacemos eso realidad? ¿Sí? Es la gran pregunta. ¿Cómo llevamos eso a la práctica? Y que no se quede simplemente en la teoría. Tenemos que entender entonces el proceso administrativo para poder realizar eso que nos propusimos como una secuencia lógica de pasos, ¿cierto? Con una dirección o propósito definido. Esa secuencia lógica, ¿qué implica? Implica que hay un orden en el proceso. No hay la más mínima posibilidad de considerar la realización de actividades de una forma desordenada. Es decir, las preguntas que nos hicimos inicialmente, ¿cierto?, marcan una serie de prioridades y esas prioridades deben ser o marcar el orden de las actividades que vamos realizando. Dentro de ese concepto de proceso administrativo, ¿cierto?, hay que entender que esas fases o etapas sucesivas que sirven como herramientas analíticas me permiten llevar a cabo la administración de manera planificada, organizada e integral. Es decir, el proceso administrativo no solamente es una secuencia lógica de pasos entendidos de la forma más sencilla, sino que también es un concepto funcional a través del cual el administrador puede y debe realizar su trabajo. Toda labor administrativa entonces debe ser realizada dentro del marco del proceso administrativo. Esa es la herramienta fundamental con la que cuenta el administrador para poder asegurar el éxito de su gestión. Miremos el proceso administrativo entonces, o las etapas que conforman ese proceso administrativo. Originalmente nos preguntamos entonces qué es lo que debemos hacer, ¿cierto?, para poder comenzar a trabajar. La respuesta a esa pregunta es la etapa de la planeación.
Ya en la siguiente clase estaremos explicando concretamente qué significa la planeación y cómo se lleva a cabo. Pero entendamos de entrada que la planeación es el primer paso que tenemos que realizar. Es la primera fase que tenemos que estructurar para evitar que nuestro trabajo se convierta en un desorden. Imagínense ese simple evento familiar en el cual todas las personas empiezan a realizar trabajos de una forma desordenada y de una forma descoordinada. Si teníamos presupuestado que debíamos demorarnos una semana para tener todo listo y poder realizar el evento, pues ese plazo se va a desbordar por completo. No vamos a poder llevar a cabo ninguna de las actividades que teníamos planificadas, por la sencilla razón de que no hicimos una planeación al comienzo de la realización del trabajo. Y seguido a esa etapa de planeación viene una etapa de organización, en la cual asignamos las tareas a cada uno de los miembros de la organización en el orden correcto a seguir. Y fíjense que esas dos primeras etapas tienen un sentido. Les podemos definir como una etapa de laboratorio o una fase que llamamos mecánica. ¿Por qué se llama fase mecánica? Porque no estamos entrando directamente a realizar los trabajos. Tengan en cuenta, por ejemplo, esos casos en los que la gente privilegia primero la acción que el pensamiento. Y antes de hacer cualquier cosa o antes de pensar cómo van a hacer cualquier cosa, se lanzan directamente a la acción. Por lo general, ese tipo de acciones o ese tipo de actitudes están condenadas al fracaso, por la sencilla razón de que yo no puedo orientar esas acciones en pos de un objetivo concreto si no he hecho una planificación previa. Entonces, antes de empezar a actuar es necesario pensar para poder definir cómo voy a actuar. Eso tiene unas consecuencias positivas, que son un correcto uso o una correcta utilización de los recursos que tengo a mi disposición. Entiendan que los recursos para cualquier tarea que yo me proponga son escasos. Eso ya lo vimos con bastante extensión en la parte en la que tratábamos sobre los fundamentos económicos de la administración. Y nos dimos cuenta que nada de lo que realizamos en la vida o ninguno de los propósitos que podamos emprender o de las acciones que podamos emprender tienen abundancia de recursos per se. Es decir, todos los recursos deben ser administrados y de ahí derivan su valor. Recuerden que de la escasez de los recursos debemos derivar la capacidad que tenemos para poder hacer un uso apropiado de ellos. Entonces, si eso es una condición natural que tienen los recursos en relación con la actividad que vamos a realizar, en ese punto es donde la administración tiene su mayor aplicabilidad, y es en el hecho de que la planeación es la que nos permite hacer un uso correcto de esos recursos. Seguidamente a esa fase mecánica en la que yo no realizo una acción directa sobre los recursos, sino que realizo una planeación y una organización. En ese momento después de que ya yo he planificado qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer, entonces entro, ¿cierto?, a actuar. Y ahora esa acción sí tiene una dirección concreta, ¿correcto? Pero para poder realizar la acción también tengo que tener muy claro que no puedo dejar de lado el hecho de que tengo que dirigir a aquellas personas que van a realizar las actividades. El administrador no es quien realiza las actividades, el administrador coordina y dirige a las personas que realizan las actividades. Y esa etapa en la que hacemos que los recursos sean correctamente utilizados ya directamente en el terreno es lo que llamamos etapa de dirección.
Y dentro de esa fase siguiente, que es la que llamamos dinámica, que es complementaria a esa fase mecánica, vamos a encontrar que es absolutamente necesario realizar una retroalimentación de los resultados que se obtienen en la realidad o en la práctica. Para poder realizar un control real, tenemos que asumir esa etapa de control. Para poder realizar un monitoreo y una retroalimentación de los resultados y poder definir cómo se terminó por hacer la actividad o el conjunto de actividades. Correcto. Entonces, miren que el proceso administrativo, más que una secuencia, que efectivamente lo es, más allá de una secuencia, es un ciclo. Un ciclo en el que yo comienzo en un punto y luego termino nuevamente por volver al punto inicial. ¿Por qué puedo hacerlo? Porque yo al final del proceso tomo los resultados que he obtenido y me hago la gran pregunta: ¿cómo se realizó esa actividad? ¿Cómo se realizaron las actividades que conformaron el proceso? Y cuando me hago esa pregunta, inmediatamente tengo que contrastar con lo que ya yo tenía previamente definido desde la etapa de la planeación. Entonces, esa etapa de control es la que da el cierre a todo el ciclo administrativo y me permite encontrar dónde están las fallas y los aciertos, y me permite modificar lo que yo inicialmente consideré correcto realizar, todo en pos de una mejora continua. No se trata simplemente de realizar un plan, sino de volver a él para ver qué tan bien se pensaron las cosas, y nuevamente en una siguiente acción aplicar todo lo aprendido y mejorar continuamente el proceso. Entendamos que el proceso administrativo está básicamente encaminado a facilitar la realización de actividades que son cíclicas. ¿Sí? Por ejemplo, la producción de una empresa no se hace una sola vez. La producción de una empresa se piensa para ser realizada continuamente. Por lo tanto, la mejora debe ser continua. Entonces, el proceso administrativo, en síntesis, es la herramienta que me permite lograr los niveles de efectividad que debo tener en cuenta para poder realizar una correcta labor administrativa. Esa es la descripción general. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a mirar paso a paso cada parte del proceso para poder entenderla, y lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar toda esa teoría en una actividad que vamos a realizar por grupos, ¿cierto? Que en este momento pues no será una actividad evaluativa, pero sí será una actividad que nos permitirá poner en práctica lo aprendido, y que al final del curso podamos decir que efectivamente hemos aprendido a llevar a cabo un proceso administrativo, algo que ustedes pueden aplicar absolutamente en todo lo que se propongan de aquí en adelante, no solamente en el ámbito profesional, sino también en el ámbito académico y en el ámbito personal. Entonces, espero pues que por el medio que sea, ya sea por WhatsApp o por los comentarios de este mismo video, puedan hacerme llegar sus preguntas y todo lo que a ustedes se les ocurra para aclarar esta conceptualización y poder seguir avanzando, ¿correcto? Entonces nos vemos en el próximo video.